Un gusto saludarle. Mi nombre es Erika Joana Barreto Conforme. A continuación hablaré sobre la relación del derecho respecto al comercio exterior y los principios UNIDROIT. Los procesos de innovación que acontecen en el campo de las comunicaciones y particularmente en la informática han producido una conducta social de vivir globalizadamente, la cual se manifiesta tanto en lo interno de los diferentes estados como en el ámbito internacional, y esta se ha desarrollado en forma progresiva debido al expansivo desarrollo tecnológico. Los distintos aconteceres suceden y se dispersan en distintas latitudes, impregnados de homogeneidad, siendo estos percibidos y por ende admitidos y adoptados en los diferentes sectores de la vida del individuo. Es así como la convivencia humana, en una mirada macro desde la comunidad internacional, sin atender lo heterogéneo que desglosa la praxis social, forma una totalidad que atiende a una tipología conductual común. Tales conductas traducidas en comportamientos tienden a pronunciarse en la economía y en el comercio, manifestándose igualmente las direcciones idénticas tanto en la cultura y sus distintas manifestaciones musicales, educacionales, de preferencias homólogas de alimentación y vestido, así como en conocimientos universales que comparten las distintas ciencias y saberes cognitivos. En el campo jurídico se propugna la globalización mediante la elaboración de normas legales y regulaciones que tienden a ser internacionales mediante los procesos de unificación del derecho. Como su naturaleza jurídica, podemos decir que los principios UNIDROIT, elaborados en 1994 por el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, organización intergubernamental independiente con sede en Roma, que tiene como objetivo estudiar los medios para armonizar, organizar y coordinar el derecho privado entre los estados y preparar gradualmente la adopción por parte de los distintos países de una legislación de derecho internacional privado uniforme. Su objetivo se encuentra definido en su estatuto orgánico y persigue la unificación del derecho privado, recurriendo en cuanto sea necesario a las normas de conflictos de leyes. Dicha organización está integrada por estados miembros pertenecientes a los 5 continentes, representativos de diversos sistemas jurídicos. La aplicación de estos principios en cuanto al ámbito de estos están dirigidos a regular los contratos comerciales internacionales. Con relación a la característica de internacionalidad, no se adopta ningún criterio que lo determine. Por el contrario, se afirma que dicho concepto se ha interpretado en el sentido más amplio posible a fin de excluir de dicha calificación solo aquellas relaciones contractuales que carezcan de todo elemento de internacionalidad. Es decir, cuando los elementos trascendentes del contrato tienen puntos de conexión única y exclusivamente con una sola nación. Por otra parte, respecto a la mercantilidad del contrato, se excluyen las operaciones llamadas de consumo. Sin embargo, aun cuando no se define el carácter mercantil, este ha de interpretarse en su sentido más amplio. Por una parte, los principios UNIDROIT han sido considerados una recopilación de soluciones a casos que frecuentemente ocurren en el campo de las relaciones internacionales de índole comercial. Ello ha motivado a que en el estudio de los mismos se haga alusión a los restatements o contracts. En este sentido, Farward señala que los mismos se asemejan en extracto a la recopilación de sentencias que resuelven problemas contractuales dictadas por órganos jurídicos
angloamericanos que causan precedente para casos análogos una vez que son publicados. De esta forma expresa que en cuanto a su forma de presentación se asimilan a la compilación de decisiones desarrolladas en los Resumen o Contact, siendo estos guía y modelo para la titulación, elaboración, comentarios, orientaciones, así como ejemplos adicionados de los principios UNIDROIT. De conformidad con los argumentos expuestos por diferentes doctrinarios, las autoras consideran que los principios UNIDROIT son un derecho contractual, codificados supranacionalmente, los cuales fácilmente pueden ser adoptados a los distintos ordenamientos jurídicos, dado que se adecuan a las exigencias actuales de las relaciones mercantiles internacionales. De conformidad con los propósitos de los principios señalados en el preámbulo, estos constituyen recomendaciones particulares, accesibles de seguir y fáciles de utilizar por los operarios mercantiles, que de ser aplicados resultan oportunos en ofrecer soluciones armónicas y uniformando así las reglas del comercio internacional. De otra parte, tomando en cuenta su redacción, es por lo cual se consideran soluciones casuísticas, asemejados a las recopilaciones que con frecuencia han sido elaboradas por el derecho angloamericano. Se afirma que una de las ventajas de los principios UNIDROIT desde su primera formulación ha sido la de servir en tiempos de una sociedad estimulada por el proceso globalizador, por lo cual los contratantes requieren que estos principios que hacen expedito el negocio que realizan por contener fórmulas prácticas para resolver los eventuales problemas. En el preámbulo de la edición 2004 se indica el propósito de los principios de ofrecer a la sociedad mercantil internacional un instrumento contentivo de reglas generales que las partes voluntariamente acuerden en sus contratos o sean susceptibles de aplicarse en el caso que ellas no hubiesen elegido el derecho a regularlos. El preámbulo de los principios en la formulación de 1994 indicaba como ámbito de aplicación cuando las partes decidieran someter el contrato a sus disposiciones, cuando las partes acordaran que el contrato se sometiera a los principios generales del derecho, a la lex mercatoria o expresiones semejantes, más la edición de 2004 señala que además que a ellos se someten las partes cuando éstas no han designado ningún derecho para que rija el contrato y así también puedan ser utilizados para interpretar o suplementar textos internacionales de derecho uniforme y servir de modelo para la legislación tanto a nivel nacional como en el ámbito internacional. La formulación de normas internacionales usualmente se realiza mediante un procedimiento seguido ante organizaciones interestatales y en el ámbito del continente americano esta labor de legislación ha sido efectuada por la Organización de los Estados Americanos. La labor legislativa de la organización se ha centrado tanto en la producción de normativa blanda o flexible, sean estas resoluciones y declaraciones como en la creación de pactos y acuerdos de carácter obligatorio, por aplicación del principio Pax sunt servanda. Bajo estas consideraciones, la Organización de los Estados Americanos ha cristalizado su tarea de legislar en el área del derecho internacional privado por medio de las conferencias especializadas interamericanas del derecho internacional privado, en las cuales se deliberan y aprueban materias contemporáneas con la praxis internacional y de interés general para los estados americanos mediante las denominadas convenciones, y esta misma ha logrado al mismo tiempo avanzar hacia la armonización y unificación legislativa en el continente americano.
de sus contribuciones ha sido la de colaborar con la labor de unificación que se sigue ante distintos organismos internacionales. Esta labor de afinidad por lograr un derecho común a los diferentes ordenamientos jurídicos de los países de la comunidad internacional se realiza generalmente por medio de los instrumentos jurídicos vinculantes, como son los tratados y convenios, las convenciones internacionales y las leyes modelo, así como todas aquellas regulaciones supranacionales que se llevan a efecto por la voluntad de los estados en asumirlos como derecho obligatorio. En este sentido, los principios UNIDROIT constituyen instrumentos jurídicos no vinculantes utilizados en las relaciones mercantiles internacionales, en las cuales prevalece la aplicación de los usos y costumbres del Convenio Internacional o Lex Mercatoria, considerados así supra, así como los principios generales de comercio internacional, establecidos por los contratantes mediante cláusulas que se agregan en los contratos pactados por los sujetos económicos interesados. Dentro de los beneficios de los principios UNIDROIT, puede señalarse que fueron diseñados con la característica de servir a múltiples aplicaciones. Como producto inicial, los principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales se asemejan al derecho de gentes previsto en el derecho romano y por ende aplicable a toda relación jurídica de derecho mercantil privado con elementos extranjerizantes. En el campo estrictamente contractual, las partes pueden elegirlos haciendo uso de su voluntad como reglas aplicables a los efectos de sus contratos mercantiles internacionales. Su uso puede ser asimismo de interpretación y de complementación de los instrumentos jurídicos utilizados por la comunidad internacional, que de acuerdo con las tendencias contemporáneas se realizan tomando en cuenta la uniformidad y autonomía de las reglas internacionales. En el ámbito de la comunidad internacional, el tráfico mercantil encuentra una valiosa expresión en los principios UNIDROIT, entre otras razones debido a que han sido redactados con la finalidad de ofrecer soluciones a casos que van más allá de la aplicación de normas de derecho interno. Así puede afirmarse que los principios UNIDROIT evolucionan de acuerdo con el ritmo de transformación de los acontecimientos sociales. Ello determina el éxito de los principios, pues obedecen a una técnica actual de ofrecer soluciones, tomando en cuenta los problemas de contemporánea sociedad internacional con sus vigentes ventajas. La flexibilidad para ser adaptados a la naturaleza propia internacional de los casos que tienen origen en una sociedad cada día más cambiante y envolvente, y que bajo la propia transformación de la vida contemporánea, esta produce nuevas situaciones que se deben regular. Como segundo punto tenemos la efectividad de sus soluciones, la cual se logra al ser aplicados los principios cuando las partes no han elegido derecho alguno para regular el contrato. Ello sugiere la aplicación de oficio por el órgano jurisdiccional, el cual está en el deber de ejercitar toda su actividad para dar solución pronta y eficaz a los casos que se le presenten. Asimismo, permite alcanzar la tan ansiada justicia material, ya que los principios UNIDROIT contienen elementos que los convierte en instrumentos prácticos de una gran dimensión social. La promoción del comercio internacional, ya que el actual proceso de globalización se intensifica con mayor intensidad y refleja la participación de las personas en los intercambios, ya que aun siendo esto de hábitos y culturas educativos, laborales, todos ellos discurren en una permanente expansión del tráfico comercial. Muchas gracias. Por lo tanto, como conclusión se puede decir que estos principios de UNIDROIT suelen definirse en derecho internacional como soft law, es decir, instrumentos cuasi legales que por sí mismos no tienen ningún carácter vinculante, que los crean no tienen poder legislativos, son recomendaciones